módulo 2. Mi nombre, León Maximiliano Cutipa Murga, soy MBA en Administración y Dirección de Empresas. También tengo un máster en Supply Chain Management. Muy bien. Como siempre, invitarles a que puedan realizar sus comentarios o preguntas por el canal interno o también por el Facebook. ¿Sí? Al final de esta sesión vamos a estar respondiendo los comentarios. Y nada, también agradecer a los que se están conectando y a los que están compartiendo esta transmisión. Muchas gracias. Perfecto, iniciamos entonces definiendo qué es un plan de producción. Iniciamos justamente aquí, ¿no? Las clases anteriores habíamos visto la gestión de aprovisionamiento, la gestión de inventarios, entre varios aspectos, y lo que continúa esto viene a ser el plan de producción, el supply chain management o la gestión de la cadena de abastecimientos. También está en relación de poder determinar estos aspectos muy importantes en relación a la producción. ¿Qué nos dice que es el plan de producción? Es una herramienta, ¿no? Con un horizonte temporal. Como hablamos de plan, obviamente hacemos una proyección a un tiempo estipulado, ya sean 6 meses, 18 meses o más allá de los 18 meses, en el cual se definen todos los aspectos, ya sean técnicos y organizativos, que conciernen justamente a la elaboración de un producto, ¿correcto? Este plan de producción está justamente en lineamiento al plan estratégico que debe tener una empresa, ¿ya? Y obviamente con esto se logra, ¿no?, la consecución de objetivos que han sido trazados desde la empresa, ¿no?, que son parte de la empresa, que son parte del plan plan estratégico, ¿no? Muy bien, entonces son estrategias, son herramientas a un horizonte temporal, el cual nos van a ayudar también a la consecución de objetivos organizacionales. Eso es el plan de producción. ¿Cuáles son los objetivos? Vamos a ver. A ver, creo que tengo problemas. No se muestra todas las diapositivas. A ver. Muy bien. Muy bien. A ver, denme un segundo, por favor, porque no se llega a visualizar todas las diapositivas. Por favor, denme unos minutos porque no se llega a ver la totalidad de las diapositivas. Voy a ver qué sucede porque necesito que puedan ver en su totalidad las diapositivas. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar, por favor. Denme un segundo, necesito que vean todas las diapositivas en su totalidad para poder conocer más a profundidad de lo que es el plan de producción. Muy bien. A ver, estoy viendo la situación. Ya lo tenemos. Ahí está. Muy bien, muy bien. Ahora sí, a ver, voy a compartir nuevamente. Muchas gracias por su paciencia.
Perfecto, ahora sí, muy bien. Justamente esta es la parte que no se podía visualizar en el sentido de ver, ¿no?, los objetivos del plan de producción. Bueno, tenemos, por ejemplo, ¿no?, el fin último del plan de producción es determinar la combinación de ritmos de producción, ya sean de mano de obra, nivel de existencias, ¿no? Y esto siempre vamos con el objetivo de minimizar los costos y lograr una satisfacción en la demanda prevista. Para ello, vamos a ver aspectos en relación a la minimización, por ejemplo, de los costes de producción, ¿no? También hablamos de la minimización de la inversión en inventarios. También hablamos de los cambios en el ritmo de producción, ¿correcto? También hablamos de las variaciones en la planta, ¿ya? Todos estos aspectos, el cual vamos a ver y que se tienen que minimizar justamente para optimizar la parte de la producción. Y eso es un aspecto, un objetivo fundamental dentro del plan de producción. Pero por otro lado, también vemos el aspecto de maximizar, por ejemplo, el servicio al cliente. Si nosotros tenemos una buena producción, tenemos una buena planificación, ¿no?, de nuestra producción orientado a un tiempo determinado, vamos a poder mejorar el servicio al cliente. Obviamente, hablábamos en el sentido de que si hubiera un desabastecimiento del producto, por ejemplo, y hayamos hecho una mala producción, una mala planificación de la producción, en el cual la demanda exceda a la oferta, vamos a tener una insatisfacción de parte del consumidor. ¿Correcto? El otro aspecto a maximizar también es la utilización de la capacidad instalada. Hay plantas de producción que tienen una capacidad instalada, por ejemplo, de producir 20.000 productos en un día, ¿no? Pero esto muchas veces funciona a un 70, 80% de su producción. No se aprovecha la totalidad, ¿correcto? Entonces, lo que busca un plan de producción es justamente aprovechar el 100% de esa capacidad instalada de estas plantas de producción, ¿no? También hablamos de los beneficios empresariales. El plan de producción también, ¿no?, nos va a ayudar a ver el tema de maximizar los beneficios, las utilidades para las empresas, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos aquí algunos objetivos del plan de producción, tanto en el sentido de maximizar como también en el sentido de minimizar. Muy bien. Hablamos también, a ver, perdón. Muy bien, vamos a ver. Tengo problemas, perdonen, discúlpenme, tengo problemas con la diapositiva, no sé qué ha sucedido. A ver, no se llega a ver la totalidad del texto. Muy bien. Perfecto. Muy bien, vamos a continuar entonces, ¿no? Vamos a ver ahora justamente las medidas para poder mantener el ritmo de producción, el cual obviamente es muy importante también, ¿no? Tenemos que ver y garantizar de qué manera se va, de qué manera se va a poder mantener el ritmo de producción. Muchas veces esto genera una complicación en las empresas y representa un problema, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, voy a compartir por otro medio, por favor, porque no logro visualizar todo y ustedes también van a tener problemas en poder entender lo que se está comentando. Muy bien. Tenemos dos aspectos, ¿no?
A ver. Muy bien. Perfecto. Ahora sí, por este medio vamos a compartirlo mejor para que no haya alteraciones en las diapositivas. Muchas gracias por su paciencia. Muy bien. Ahora sí, perfecto. Muy bien. Ahora sí, tenemos las medidas para mantener el ritmo de producción. Tenemos dos, básicamente. Uno, para modificar la oferta y el otro que vendría a ser para modificar la demanda. ¿Ya? En el sentido de modificación de la oferta, hablamos, por ejemplo, de las políticas de los recursos, ¿no? Cuando hablamos de la modificación de ofertas, cuando hay por ejemplo, un problema, ¿no? No tenemos esa capacidad de poder hacer frente a la demanda que hay en el mercado. Nuestra capacidad de ofrecer es menor a la demanda. Entonces, necesitamos incrementar. Y obviamente esto lo podemos hacer con algunas estrategias o políticas en recursos humanos, como por ejemplo contratar más personas, ¿no? O de repente despedir, si fuera el caso, o hacer que las personas trabajen horas extras, horas adicionales, o también el contrato a tiempo parcial, ¿no? A part-time, lo que llamamos también. Entonces, esto nos puede ayudar a que nosotros podamos modificar de manera considerable la oferta, ya sea en su aumento o en su disminución. Otro aspecto viene a ser las políticas de aprovisionamiento, por ejemplo, las mejoras en la gestión de inventarios. Esto, obviamente, por ejemplo, podemos hablar de el número de pedidos mínimo para poder realizar o colocar la orden de compra para el reabastecimiento, ¿no? También hablamos de la subcontratación. Justamente esto en relación al aprovisionamiento. Podríamos, para garantizar ciertos aspectos o concentrarnos en nuestra capacidad de producción, podríamos terciarizar ciertos aspectos o podríamos dar en subcontratación ciertas actividades que no aportan valor fundamental dentro de nuestra organización, ¿correcto? Por otro lado, tenemos las medidas para modificar la demanda. En este aspecto también tenemos políticas de precio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si la demanda está disminuyendo de nuestros productos? Esto no es muy conveniente para las organizaciones porque evitarían o perjudicarían en el sentido de que haya poca rotación en sus productos. Por lo tanto, necesitamos implementar estrategias, por ejemplo, en reducir el precio de nuestros productos, obviamente, ¿no? Considerando ciertos factores para que esto pueda ayudarnos a que la demanda, ¿no?, sea favorable para nosotros. También hablamos de políticas de comunicación. Esto en relación al marketing, ¿no? Por ejemplo, está la publicidad, la promoción por medios o a través de redes sociales, entre otros, los mismos que nos van a ayudar a que nosotros podamos llegar y hacernos conocer con los potenciales clientes y decirles, nosotros vendemos tales productos, y esto va a generar, ¿no?, también un incremento en la demanda. También podríamos hablar de crear una nueva demanda, ¿no? Evitar la infrautilización de la capacidad instalada. Muchas veces la capacidad instalada de una planta es de 1000 productos, pero se llega a producir o utilizar solamente un 70, 60 y muchas veces incluso hasta un 30% nada más. Para esto podríamos implementar, ¿no?, un nuevo producto, de repente agregarle algún, ¿no?, un plus para que se incremente la demanda. También hablamos de completar la cartera de productos con otros que serían menos afectados por el aspecto de la estacionalidad. Sabemos que hay productos determinados que van incrementando su demanda en diferentes épocas del año y hay otras en las cuales va a disminuir. Entonces, esto lo podríamos superar cuando nosotros ampliamos un poco nuestra cartera de productos, los cuales nos van a ayudar de una manera estratégica incluso. Muchas empresas en este tiempo de pandemia, gracias a su cartera de productos bien diversificados, han salido airosos. ¿Por qué? Porque una parte de sus productos han sido afectados seriamente por temas de la pandemia, pero otra parte de sus productos han dado soporte a esta actividad comercial. Hablamos de empresas grandes, ¿no?, como Gloria, entre otras empresas que tienen una gran cantidad de productos en su cartera. Muy bien.
Luego tenemos las etapas de elaboración de un plan de producción, ¿no? ¿Cuáles son esas etapas y cómo se hace un plan de producción? Lo hemos dividido en tres, básicamente, y el primero es, ¿no?, la previsión de la demanda, ya sea 6 meses, 18 meses o más allá de los 18 meses, ¿correcto? Y justamente aquí hablamos de previsión de la demanda a corto plazo, mediano plazo o largo plazo, ¿sí? Una vez que nosotros hemos previsto la demanda a este tiempo, lo siguiente es la determinación de los recursos necesarios para atender la demanda, ¿no? ¿Qué necesito para yo hacer frente a esa demanda? Muchas veces las empresas no tienen esa capacidad de hacer frente a la demanda y necesitan utilizar estrategias como la de consorciarse, ¿no? O realizar alianzas estratégicas, ¿no? ¿Y qué es una alianza estratégica? ¿Qué es un consorcio? Es justamente, ¿no?, que dos empresas se junten, ya sean de repente del mismo rubro, para poder incrementar su capacidad de producción y hacer frente a la demanda, ¿sí? Y la última etapa de la elaboración del plan de producción vendría a ser la identificación de estrategias, ¿no?, alternativas y selección de la más adecuada, ¿no? Vamos a identificar estrategias o diferentes alternativas, ¿no?, para poder seleccionar al final cuál es el más adecuado. Muy bien. Luego tenemos la capacidad de producción. Aquí ya vamos a entrar a algunas fórmulas de cómo se va calculando, ¿no?, la capacidad de producción de una planta, ¿sí? Pero ¿qué es en sí una capacidad de producción? Podemos decir que es el volumen de productos que puede generar una planta o una empresa de manufactura en un periodo determinado, ¿no? Utilizando obviamente los recursos existentes actuales. A eso le llamamos capacidad de producción. Y obviamente esto tiene tipos de producción, ¿no? Y se han identificado tres, ¿ya? Tres capacidades de producción. Primero, tenemos la capacidad de diseño, la capacidad efectiva y la producción real o capacidad real, ¿sí? Vamos a ver de qué trata esto y con algunos ejemplos vamos a poder aclarar un poco más, porque de esto los que trabajan en el área de producción, ¿no?, midiendo las capacidades y de qué manera pueden optimizar esto, justamente utilizan herramientas como estas o casísticas como estas para poder mejorar esta capacidad de producción, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la capacidad de diseño, ¿no? ¿Qué es la capacidad de diseño? Podemos observar que es la capacidad alcanzable de un diseño si se asigna recursos suficientes, ¿no? La palabra diseño viene ya, ¿no?, a cómo se ha creado una planta de producción, para qué número de productos se ha creado una planta de producción, ¿no? Por ejemplo, dice, un centro de datos puede diseñarse con un espacio suficiente para 12.500 unidades de cómputo, ¿ya? Podemos crear una planta con esa capacidad, pero que se utilice esa capacidad al 100% es muy diferente. Muchas veces no sucede así, ¿sí? Alguna vez trabajé en una planta de producción que tenía una capacidad de poder procesar hasta 20.000 productos en una hora, pero la demanda, ¿no?, la mala gestión de la demanda y estas cosas hacían que la planta de producción sea utilizada en su mínima capacidad, ¿sí? Muy bien, tenemos el siguiente que viene a ser la capacidad efectiva. ¿Qué es la capacidad efectiva? Es la que se puede alcanzar dado su diseño y los recursos actuales, ¿sí? Tenemos el ejemplo, ¿no? Dice, un centro de datos que está diseñado para 12.500 unidades informáticas, que solo tiene suficiente energía de la red y energía solar para poder, ¿no?, para poder procesar 9.100 unidades informáticas, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos un problema. La capacidad instalada, la capacidad de la planta, del diseño, es 12.500, pero podemos observar que solamente se utiliza, ¿no?,
una cierta cantidad que vendría a ser 9.100 unidades, ¿correcto? Una vez calculado esto, podemos hablar también de la producción real. ¿Y qué es la producción real? Es la capacidad efectiva que realmente se está usando, ¿no? Esto es lo que al final tratamos de determinar para ver cuánto se está aprovechando en nuestra planta de producción. Y de acuerdo a esto poder tomar decisiones y ver qué es lo que no está permitiendo que nosotros podamos utilizar en su totalidad nuestra capacidad, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que un centro de datos con una capacidad efectiva de 9.100 unidades, ¿no?, de cómputo, que actualmente solo tiene 3.400 unidades de servicio, ¿sí? Ahí hay una diferencia, ¿no? La capacidad efectiva es de 9.100, pero su producción real solamente es de 3.400 unidades de servicio, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacemos? Una fórmula sencilla, ¿no? Dividimos 3.400 entre 9.100. Nos va a dar un porcentaje, eh, nos va a dar un número, eso lo tenemos que multiplicar por 100 para que nos dé un porcentaje. ¿Y cuál es ese resultado? 37.4%. ¿Qué significa este 37.4%? Que nuestra producción real es en un 37.4%, no más. No estamos aprovechando más allá, ¿no?, la capacidad del diseño y la capacidad efectiva que tiene nuestra planta de producción. Muchas veces esto sucede porque no tenemos el personal adecuado, no hemos identificado los cuellos de botella, ¿no? Por ahí tenemos mal aprovisionamiento o mal abastecimiento de los productos o materias primas, componentes, etcétera. Y todo eso va a ir afectando, ¿no?, a que nosotros no podamos hacer una producción real. O incluso también la mala proyección de la demanda, ¿no? El área de marketing se involucra bastante en esto porque nos va a ayudar a que la demanda se pueda intensificar también o hacer una proyección real de esta, ¿no? Muy bien, entonces son varios factores que van a intervenir justamente aquí para que nosotros podamos ver nuestra capacidad de producción. Muy bien. ¿Y cómo se calcula la capacidad de producción? Tenemos aquí 4 aspectos. Vamos a analizarlos también con sus ejemplos, ¿no? La capacidad de horas máquina, por ejemplo. ¿Ya? Tenemos, ¿no? Ahí el ejemplo, observen, dice una planta tiene 50 máquinas y los trabajadores pueden usarla desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿no? Durante 16 horas por día o al día, ¿no? La capacidad diaria de la planta, ¿no?, en horas sería, ¿no?, 16 multiplicado por 50 máquinas, ¿ya? ¿16 de dónde? 16 horas que se pueden utilizar y el número de máquinas que vendrían a ser 50, ¿no? Obviamente el resultado es de 800, ¿ya? Y este representa las horas máquina que podemos hacer uso, ¿correcto? Tenemos otra capacidad de producción en el sentido de un solo producto, ¿ya? Se determina cuánto tiempo, ¿no?, se lleva producir o nos lleva a producir una unidad, un producto. Tenemos el ejemplo ahí. Pongamos que un trabajador tarda 0.5 horas en una máquina para fabricar un artículo y la capacidad diaria es de 800 horas, ¿no? La capacidad de producción será, miren, 800 dividido entre 0.5. El resultado nos va a dar 1.600 artículos diarios. Esa sería nuestra capacidad de producción de un solo producto, de acuerdo a las horas y de acuerdo a la capacidad de producción, horas máquina, ¿correcto? Muy bien, pero también tenemos la capacidad de producción con múltiples productos, ¿no? Con varios productos. Tenemos ahí, supongamos que además de producir artículos que demoran 0.5 horas, la empresa también fabrica botones, ¿no?, que tardan 0.25 horas en máquina. Entonces, vamos haciendo el cálculo también, ¿no? Para las dos variables sería el número de artículos, ¿no?, el número de botones, para 800 horas de máquina con una combinación posible. Sería producir 800 artículos y
1.600 botones. Entonces, ahí tenemos una capacidad de producción con múltiples productos, ¿no? Y el último, y esto también muy importante, la tasa de utilización. Ya, esto es un poco más sencillo de calcular. Dice, la fórmula para la tasa de utilización de la capacidad es la producción real dividida entre la producción potencial, ¿no? Lo que realmente se puede y la capacidad potencial, ¿no? Por ejemplo, dice, una empresa tiene la capacidad de producir 1.600 artículos por día, ¿no? Pero solamente produce 1.400. La tasa de utilización de la capacidad será 1.400 entre 600, el resultado multiplicado por 100 y nos va a dar 87.5%. Entonces, esto nos da a entender que lo que realmente estamos utilizando de toda nuestra planta de producción solamente es un 87.5%. ¿Correcto? Muy bien. Aquí, si se están dando cuenta, estamos tomando dos variables, ¿no? Para la tasa de utilización. La capacidad de producción de mi planta y lo que realmente produzco, ¿no? La combinación de estos a través de un ratio nos va a dar ese resultado, 87.5%. Entonces, todavía hay un potencial que yo puedo aprovechar de mi planta, ¿no? Para seguir produciendo un poco más, ¿ya? Pero muchas veces esta producción también se ve limitado por la demanda en el mercado, ¿no? Perfecto, tú puedes tener una planta de producción capaz de producir muchos productos en horas, en minutos incluso, pero ¿para qué producir demasiado si por otro lado no hay la capacidad de demanda en el mercado? Entonces, justamente ahí viene el papel de la innovación, por ejemplo, ¿no? La investigación, la innovación, el desarrollo, el trabajo que va a hacer marketing en la investigación del mercado y de qué manera podemos mejorar nuestro producto o innovar nuestro producto para que sea más atractivo al consumidor, ¿ya? Entonces, esto también va relacionado en ese sentido. Muy bien. ¿Cómo se incrementa la capacidad de producción? ¿No? ¿Cómo podemos incrementar nuestra capacidad de producción? Tenemos aquí 4 aspectos muy importantes. Y primero, ¿no? Uso de los equipos existentes por más tiempo. Lo que podríamos hacer para poder incrementar nuestra capacidad de producción es hacer que nuestras máquinas o equipos eh, sean utilizados en un mayor tiempo posible, ¿no? Agregando turnos u horas extras, por ejemplo. Muchas plantas de producción necesitan, ¿no? La supervisión de una persona directa que vaya haciendo un control, pero muchas plantas ahora mismo son automatizadas, ¿no? Y donde solamente trabajan 3, 4 ingenieros que van supervisando en puntos específicos para que no haya ningún error en la producción, ¿correcto? Pero podríamos hacer uso de esta planta, ¿no? De acuerdo a sus capacidades, ¿no? A la forma que ha sido diseñado y sacarle el máximo provecho, ¿correcto? Muy bien. También hablamos de el subcontrato de los equipos de otra empresa, ¿no? Mi diseño de planta de repente tiene buena capacidad, pero las máquinas que tengo dentro no son lo suficientemente para dar respuesta, ¿no? A esa capacidad. Entonces, podría yo hacer un subcontrato de otra empresa para que me alquile, prácticamente me alquile los equipos que yo necesito para incrementar mi capacidad de producción. Muchas veces sucede esto. Incluso algunas empresas emplean el tema del outsourcing, ¿no? De la subcontratación, ¿correcto? Su capacidad ya no da más, entonces podríamos subcontratar una parte, ¿no? Pero la idea aquí es incrementar nuestra capacidad de producción de planta, no salir afuera. Entonces podríamos, ¿no? Comprar de repente otras máquinas para mejorar la capacidad de producción. También hablamos del uso de equipos existentes, ¿no? De manera más efectiva. Esto obviamente está en relación también a la capacidad o a la curva de aprendizaje. De repente en algún momento escucharon de esto. Mientras que una persona ingresa a trabajar por primera vez a una empresa,
al inicio va a poder cometer muchos errores, ¿no? Fallas, y obviamente eso se traduce en costo. Y obviamente el primer producto que va a producir va a tener un tiempo más allá del promedio, ¿ya? Pero ¿qué pasa con el paso del tiempo, ¿no? Mientras va realizando nuevamente la actividad, nuevamente el producto, va a ir agarrando experiencia, confianza, y esto va a ayudar a que el tiempo de producción se vaya reduciendo por el mismo expertise que va a ir ganando esta persona. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos el uso inadecuado, por ejemplo, de las máquinas, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer para que esta curva de aprendizaje sea más rápida? Podríamos capacitar, poner un entrenador al lado del colaborador que ha iniciado su actividad reciente y podemos hacerle un seguimiento, ¿no? De qué manera podría mejorar esas habilidades, ¿sí? Y también, al final, para poder incrementar la capacidad de producción, hablamos de la compra de equipos nuevos, ¿no? Implicando un gasto mayor. Obviamente, si nosotros decidiéramos incrementar más la capacidad de producción, esto podría darse a través de la adquisición de nuevas máquinas, máquinas más sofisticadas de repente, lo cual nos va a ayudar a mejorar la capacidad de producción, pero esto lleva implicado algo, ¿no? Un mayor gasto, ¿sí? Pero el objetivo tendría que ser analizado a través del costo-beneficio, ¿no? Si realmente el costo que voy a hacer, ¿no? El gasto que voy a hacer viene compensado a través de los beneficios, ¿correcto? Si hay un buen resultado, entonces podríamos hacer esa adquisición o esa compra de esas máquinas más sofisticadas que nos van a ayudar a mejorar la capacidad de producción de nuestra planta. Muy bien. Capacidad de producción. Hablamos de los 6 grandes pérdidas, ¿no? Aquellas que van a perjudicar a nuestra capacidad de producción. Primero, tenemos, por ejemplo, las configuraciones y ajustes, ¿no? Ahí en las empresas que se va haciendo como un plan, ¿no? Por eso dice paradas planificadas. La configuración de esta máquina se va a realizar cada 12 horas, cada 6 horas, cada 3 horas, cada semana una vez. Yo qué sé, va a depender mucho del tipo de máquina, del tipo de producto que se está procesando, ¿no? Pero ojo que estas configuraciones y ajustes son planificados. Entonces podríamos actuar frente a esto, ¿no? Y ver la manera de recuperar este tiempo perdido de otra manera, ¿correcto? Pero hay otro tipo por ejemplo, las averías que no son planificadas, son paradas no planificadas, las cuales suceden por algún error, algo imprevisto, no nos dimos cuenta, o el mismo error operativo de una persona. ¿Correcto? No se dio cuenta, colocó el producto al revés y la planta de producción se detuvo, ¿no? Hay una avería de por medio y tenemos que destinar un tiempo para poder reparar esto, ¿correcto? Y no sabemos, el tiempo no ha sido planificado. Nadie dijo que la avería va a demorar una hora, media hora en la solución. No sabemos, no son planificadas. Entonces, esto es una pérdida dentro de la capacidad de producción de una planta. ¿Sí? Hablamos también de la velocidad reducida, ¿no? Hay algunos siglos lentos. Por ejemplo, ahora, si hablamos de una planta de producción en el cual intervienen personas, ¿ya? Podemos ver que a la hora del almuerzo, por ejemplo, o después de retornar el almuerzo, existe cierta pereza en ese aspecto, ¿no? En el cual las personas poco a poco se van acomodando y reincorporando al trabajo, ¿correcto? Entonces, en ese sentido hay una velocidad, ¿no? De producción lenta, por así decirlo. Se reduce a comparación de otros horarios, por ejemplo, en la mañana o en la tarde, ¿sí? También hablamos de pequeñas paradas que podrían surgir para la inspección de algo, ¿no? Algo específico, que también ya es una pérdida considerable dentro de la capacidad de producción. El otro aspecto que obviamente lo podemos mejorar, son los rechazos de los productos, ¿ya? ¿Y quién los rechaza? El cliente. O los puede rechazar el área de inspección, ¿no? Y aseguramiento de la calidad. Pero ojo que estos rechazos se podrían mejorar a través de una adecuada gestión de la calidad total, ¿ya? Ahí hablamos
en este sentido de calidad total, para evitar rechazo de los productos. Muchas veces también hablamos de pérdidas en la capacidad de producción por las devoluciones que podrían hacer los clientes. Recordemos que cuando una empresa vende un producto, cobra por uno, pero cuando ese producto está en mal estado, el cliente lo devuelve y muchas veces, ¿qué hacen las empresas? Hacen el cambio del producto, le dan otro producto. Si te das cuenta, estaría el cliente pagando por uno, pero ha llevado dos. ¿Y por qué? Porque en nuestro proceso de producción hubo un error. Y eso ya significa una pérdida para la organización. Recordemos que uno de los objetivos del plan de producción era maximizar los beneficios, maximizar las utilidades. En este aspecto no se estaría cumpliendo esto, ¿sí? Y por último, los rechazos de la configuración de inicio, ¿no? Hay algunas plantas automatizadas en el cual se tiene que configurar y muchas veces esto no es adecuado. Entonces tenemos que reconfigurar, hacer un cambio. Y ya existe una pérdida también, ¿no? La planta de producción tiene un paro. Muy bien. Algo muy importante dentro de todo esto viene a ser también los costos de producción, ¿sí? Esto es muy importante. Vamos a explorar esto, ¿ya? Dice, al costo de producción se le conoce como todos aquellos gastos que la empresa debe afrontar de manera directa o indirecta y que son necesarios para poder producir de manera efectiva sus bienes o servicios, ¿sí? Tenemos aquí los costos de producción y los tipos. Tenemos básicamente 4, pero dentro de estos 4 podríamos hablar de muchos más. Por ejemplo, tenemos los costos directos. ¿Qué son los costos directos? El concepto dice que guardan relación directa con el producto. Los costos directos guardan relación directa con el producto. Por ejemplo, si yo digo, en una empresa que elabora panes, ¿no? ¿Qué vendría a ser la harina de trigo? Una materia prima que va a ir implícito y directo en el producto final. Por ende, estaría hablando de un costo directo, ¿sí? ¿Qué pasa si yo hablo de la persona que va a hacer el pan, el panadero, ¿no? Directamente el que elabora el pan con su puño, ¿no? El que hace el trabajo, él vendría a ser también, el pago que se le va a hacer a esta persona también vendría a ser un costo directo, ¿correcto? Pero ¿qué pasa si yo hablo del alquiler? ¿No? Del alquiler del sitio donde se va a producir estos panes. Obviamente el alquiler no tiene implicación directa con el producto, por ende no sería un costo directo. Vendría a ser lo siguiente, un costo indirecto, ¿ya? ¿Qué son los costos indirectos? Como dice ahí, son aquellos que no guardan relación directa con el producto y justamente el alquiler no tiene nada que ver con el producto. Ayuda para su comercialización, para su elaboración, pero directamente no está ahí, ¿ya? También, si yo hablo de una persona, por ejemplo, el supervisor. El supervisor es aquella persona que va a estar viendo, controlando, que todo se esté realizando de manera adecuada, pero él no es quien va a hacer el producto. Por ende, el pago que se le va a hacer a este supervisor también vendría a ser un costo indirecto, ¿ya? Luego hablamos de los costos fijos y los costos variables. ¿Qué es un costo fijo? ¿Qué es un costo variable? Un costo fijo es aquel que no tendrá variación en un periodo determinado, ¿ya? Por ejemplo, si yo hablo del pago del alquiler, muchas veces se firman contratos los cuales están estipulados a un periodo determinado, ¿no? Todo ese tiempo yo voy a pagar un monto determinado del alquiler. Quiero que presten atención en esto. ¿Por qué hablamos de costos fijos? ¿Por qué se dice costos fijos? Porque yo voy a pagar una cantidad en el alquiler, así incremente mi capacidad de producción o así disminuya mi capacidad de producción, lo mismo voy a pagar en alquiler, ¿no? Lo mismo los pagos, por ejemplo, a la parte administrativa de una empresa, el gerente. Al gerente yo le voy a pagar 8,000 soles, digamos, cada mes, ¿no? ¿Qué pasa si en un mes yo tengo una producción muy buena? Le voy a seguir pagando 8,000. ¿Qué pasa si al siguiente mes yo tengo una producción pésima?
no vendo nada, le voy a seguir pagando 8.000. ¿Correcto? Entonces, en este caso, los costos fijos son aquellos que se mantienen a pesar de la variación de nuestras ventas, de nuestros productos. ¿Correcto? Por otro lado, tenemos los costos variables. ¿Qué son los costos variables? Son aquellos que van a sufrir variaciones de precio en el tiempo. Por ejemplo, ¿no? No solamente variaciones de precio, sino las variaciones en las adquisiciones. Por ejemplo, si estábamos hablando de panes hace un momento, ¿qué pasa si yo decido producir un día bastante o un mes una gran cantidad de panes? Obviamente, la adquisición de las materias primas, por ejemplo, la harina de trigo, va a ser también bastante. Pero ¿qué sucede al siguiente mes? No hay mucha demanda de pan o algo sucedió, va a haber una reducción de estos costos porque no voy a adquirir mucha harina, ¿no? Harina de trigo. Entonces, estos costos variables van a ir fluctuando de acuerdo a la demanda, ¿sí? Y por ende no van a ser constantes en el tiempo, ¿ya? Ahora, nos hacemos una pregunta. ¿Los costos fijos pueden ser directos? Sí, pueden ser directos o indirectos. Los costos variables pueden ser directos o indirectos también, ¿ya? Entonces, esto en relación para poder conocer un poco más de los costos de producción, también se habla de los costos de mano de obra, directa e indirecta, que más o menos lo hemos dado a conocer. Y bueno, básicamente hablando de estos costos, tendríamos estos cuatro. Vamos a hablar también acerca de los indicadores de producción, también conocidos como KPIs, ¿ya? ¿Qué son los KPIs? Son métricas, ¿no? Y son la base por el cual se van a controlar un proceso, ¿no? De producción para lograr una mejora continua, ¿correcto? También hablamos de que ¿no? Los indicadores de producción nos van a ayudar a que las empresas, ¿no? Puedan hacer una monitorización, los responsables, ¿no? Las personas que trabajan como supervisores, como encargados de áreas de producción o plantas de producción, ellos a través de estos indicadores van a poder determinar si se está haciendo un buen trabajo, si se está cumpliendo con lo que se ha planificado o no. Y de acuerdo a esto podrían tomar decisiones, ¿no? Para lograr el cumplimiento de las metas y los objetivos que se quieren. ¿Correcto? Entonces, estos KPIs también son conocidos como ratios, ¿ya? Podríamos estar hablando de ratios también, los cuales nos van a dar un indicador, ¿no? Un porcentaje o un número de algo, el cual nos va a dar a entender algo, nos va a proporcionar una información a nosotros para tomar decisiones en este sentido, ¿correcto? Muy bien. Tenemos aquí los indicadores de producción, KPIs, dice, para poder definir un KPI es necesario incluir y dejar claro varios parámetros, específicamente 4. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos parámetros? Tenemos, por ejemplo, definir ¿no? Definición concreta de lo que se está midiendo. ¿Qué estamos midiendo? ¿No? La capacidad de producción de una planta, la capacidad de producción de una persona, entre otros, ¿no? Podríamos medir otras cosas también, ¿no? La velocidad, el recorrido, etcétera. Podríamos hablar también de cuántos productos como falla tengo en un tiempo determinado o en un lote de producción, ¿correcto? Luego hablamos de la fórmula que se va a utilizar para obtener los datos. ¿Qué fórmula tengo que emplear para obtener ese dato? ¿No? También es conocido como ratio. Sí, en un momento más vamos a ver algunos. Por ejemplo, arriba que hemos hablado de la capacidad real, ¿no? La capacidad instalada y todo ello, justamente representan algunos ratios ya, ¿no? Y lo cual nos va a permitir a nosotros poder identificar qué está sucediendo, si estamos utilizando el total de nuestra capacidad instalada o no. ¿Correcto? También hablamos de las especificaciones de las unidades que se están midiendo, ¿no? Tenemos que ser específicos. ¿Qué cosa estamos midiendo? ¿No? Cantidades, porcentajes,
¿no? Tiempos, yo qué sé, eso va a depender bastante al producto, ¿no? O al servicio, incluso a la forma como está diseñada nuestra planta de producción, ¿sí? Y también hablamos de las actividades o procesos a las cuales está asociado dicho KPI, ¿no? ¿Qué actividades son? ¿Y a qué procesos representan? ¿Sí? Y obviamente muchas empresas tienen diferentes formas de medir esto, diferentes aspectos, ¿no? Y están basados netamente en la supervisión y ver si lo que hemos planeado se está cumpliendo o no, ¿correcto? Y obviamente va también al logro de objetivos. Muy bien. Tenemos aquí algunos indicadores de producción, KPIs más utilizados. He podido identificar 12 de estos. Ya vamos a ver de qué tratan para que se puedan aplicar en las organizaciones, ¿no? Muy bien. Primero, tenemos coste medio de la orden de compra. ¿Ya? Dice la medida de los costes de los aprovisionamientos divididos, ¿no? Los pagos totales entre las órdenes de compra emitidas. ¿Ya? La fórmula entonces sería los costes de los aprovisionamientos dividiendo los pagos totales entre las órdenes de compra que se han emitido. El resultado nos va a dar un coste medio de la orden de compra. ¿Sí? Por otro lado, tenemos el cumplimiento de plazos. ¿Cuánto de los pedidos se ha recibido en un plazo correspondiente? ¿No? Aquí de repente no es necesario hacer una fórmula muy complicada, simplemente determinar cuántos de los pedidos se han recibido en un plazo correspondiente, ¿no? Si hemos hecho de repente 10 pedidos en un tiempo determinado, en un mes, y de estos pedidos 2 o 3 no han sido cumplidos en el plazo indicado, entonces podríamos ya tener un indicador, ¿no? De 10, 2 no cumplieron, estaríamos hablando de un 20% que no han sido entregados en un plazo determinado. Y así podemos ir realizando este tipo de indicadores. También hablamos de envíos urgentes y no planificados, ¿no? Por ahí, esto también es muy importante porque nos va a ayudar a determinar por qué tenemos envíos urgentes, por qué no han sido planificados, qué está sucediendo, ¿no? No se están haciendo muy bien los seguimientos de repente o hay algún error en la omisión de ciertos pedidos, ¿no? Por ejemplo, dice qué envíos de los que se realizan no han sido planificados previamente o cuáles han tenido que pedir de manera urgente por quedar sin aprovisionamiento, ¿no? Sucede muchas veces de que no somos conscientes de la cantidad de productos que vamos a necesitar y al final sale sin provisto, ¿no? Oye, ¿qué pasó? Tenemos muy pocos productos, necesitamos más, entonces vamos, hay que hacer un pedido urgente, el cual no ha sido planificado, obviamente, por eso surgen estos problemas. También hablamos de la ruptura de stock. En este aspecto hablamos de medir el tiempo en el que la cadena está parada, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha roto el abastecimiento de las materias primas con las que se fabricaban, ¿no? Los productos. ¿Cuánto tiempo hemos tenido y cuántas veces sucede esta ruptura de stock? También hablamos del stock de las materias primas. Miren lo que dice, ¿no? El resultado de sumar el inventario de materias primas con el que se inicia el proceso y el que resulta al final. ¿Cuánto de materias primas tuve al inicio de la producción y cuánto tengo al final? Ese resultado se va a dividir entre dos para tener el stock de materias primas y de qué manera estoy haciendo uso de estas materias primas. Obviamente, si tengo un exceso en almacén de materias primas, esto representa diferentes costos, ya lo hemos visto, ¿no? Costos de oportunidad, costos de almacenaje, manipuleo, mantenimiento, entre muchos otros. ¿Correcto? Entonces, no es muy adecuado tampoco tener muchos productos de materias primas en nuestro almacén. También hablamos de la rotación de inventarios del producto terminado, ¿no? Dice, para conocer si se fabrica el número de piezas concretas, el resultado de la división entre los productos vendidos y el stock medio de los productos ya finalizados. Con esto vamos a poder tener
¿cuál es la rotación de mi inventario en relación a los productos terminados? Obviamente lo que se quiere es que esos productos tengan una alta rotación. Es más, lo que se quisiera es que se termine de producir inmediatamente salga a la venta y no queden almacenados. ¿Sí? Muy bien, también hablamos de la rotación de inventarios de materias primas. En el mismo sentido, solo que hablamos aquí de materias primas, no de productos terminados. ¿Sí? También tenemos otro indicador, el error en la previsión de la demanda, ¿no? Mide cuál es el fallo entre lo que se ha previsto y la demanda real. Yo prevé que la demanda del siguiente mes era unos 30.000 productos, pero resulta que solamente han demandado 20.000. Hay un error ahí, ¿no? Entonces, esto muchas veces no se puede calcular al 100%. Cuidado con esto. Hay modelos matemáticos que podrían tratar de determinar esta demanda, pero hay otros factores que van a imposibilitar que esto se dé al 100%. Por ende, sale un poco de control, ¿sí? También hablamos del coste medio de la gestión de pedidos. Informa sobre cuánto cuesta gestionar cada pedido, ¿no? Pudiendo así sumarlo al precio de venta al público. ¿Cuánto me cuesta, pues, ¿no? Hacer un pedido, gestionar un pedido, ¿sí? El lead time también tenemos, ¿no? Es el tiempo que pasa entre que se inicia el proceso de producción hasta que se finaliza, ¿no? Muchos también incluyen en esto, en este tiempo, la entrega de cada pedido, ¿ya? Muchas veces se considera también la entrega, pero lo normal es que se mida desde qué momento se inicia la producción hasta que se finalice el producto, ¿no? ¿Y cuánto tiempo demoré en esto? ¿Sí? Y obviamente esto es lo que se quiere optimizar, ¿ya? Otro KPI, otro indicador viene a ser el porcentaje de gastos en materias primas, ¿ya? Esta es la medida por la que se sabe cuánto se gasta en materias primas, ¿no? Y el último, el plazo de pagos, ¿ya? ¿Cuánto tiempo pasará desde que se emita una factura hasta que se cobre? Esto incluso en relación a la parte administrativa de una organización, ¿no? Porque esa parte es la que va a gestionar los plazos de pagos. Y muchas empresas aquí trabajan incluso con periodos de pago o líneas de crédito o créditos netamente, ¿no? Con pagos a 30 días, 15 días, 60, incluso 90 días. Entonces, esto ya está en relación incluso a la parte administrativa, vuelvo a repetir, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos hasta aquí la sesión de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a ver si hay algunas preguntas o algunos comentarios en relación a esto. Muchas gracias por conectarse. Déjenme revisar, por favor, si hay alguna pregunta, algún comentario. Muy bien, muchas gracias por conectarse. Y gracias a los que han compartido la transmisión. Y nada, espero haber aportado en los conocimientos de ustedes y que puedan tener herramientas los cuales puedan ayudarlos en los puestos de trabajo que ustedes tienen. Como siempre, les dejo mi información para que puedan agregarme de repente ahí al LinkedIn y poder entablar una conversación en un aspecto profesional, ¿correcto? Muy bien, muchas gracias a ustedes, gracias por su tiempo y su espacio. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.